El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Episodio 1519. Música versus inteligencia artificial. El siglo XXI es hoy.com. Hola, yo soy Félix, @locutorco, y normalmente en este podcast solamente tenemos música con la licencia debida, música autorizada. Pero hoy vamos a entrar un poquito en terreno gris, en esa música que está hecha con inteligencia artificial y que no es música autorizada, pero tampoco es música prohibida. ¿Qué pasa cuando una canción es cantada por una voz que no existe, que no es humana? Tranquilo, no te voy a molestar. Esta voz no existe. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Es una recreación con inteligencia artificial inspirada o modelada a partir de la voz de... Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu verte, amor. Ariana No Grande. nuestro solo fue casualidad. Es solo una de las muchas canciones publicadas en TikTok como covers de inteligencia artificial. Serena gata, bajo la lluvia. Este es el episodio podcast del siglo XXI es hoy sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música. En este episodio vamos a hablar del uso de la IA en la industria musical y cómo está cambiando la forma en que se produce y se consume la música. Y me enviaré por ti. Canciones nuevas, la reconstrucción de canciones de cantantes que no estaban vivos para el momento en que salió la canción. No, ese no es The Weeknd. Esa es la voz de una inteligencia artificial entrenada a partir de Michael Jackson. La inteligencia artificial está transformando el mundo de la música de formas emocionantes, por no decirlo menos. Damas y caballeros, abróchense los cinturones y prepárense para adentrarse en el mundo de la música y la tecnología. Y tomémonos un café, porque vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el techno y la música, pero no como se percibía en los años 90 o en la década de los 2000. No, ahora el concepto de techno es diferente para nosotros. Más aún, casi que el concepto de lo acústico dejó de existir. En pleno auge de la música urbana, en la que todo es creado en estudio, con programación. ¿Cómo que con programación? ¿Estás queriendo decir que todo esto es producto de los coders, de los programadores, de los que escriben código? No, claro, tenemos que replantear muchísimas palabras que utilizábamos antes, porque se decía antes programar música, por ejemplo, a programar una batería electrónica que no era tocada por un baterista, sino por un programador de baterías. Luego aparecieron los cantantes que no cantan, sino que son afinados por software. Ah, ¿te refieres al autotune? El autotune, el Melodyne y muchas otras tecnologías que permiten hacer lo mismo, que es poner a cantar a quien no sabe cantar. Ya, pero eso sí ya estaba inventado. Como también estaba inventado que de repente estás hablando y se mete alguien a interrumpir. Damas y caballeros, el troll interno que está en mi cabeza y que no me deja concluir las ideas. No, pues que tienes que explicar las cosas. Si no, ¿quién va a pedir explicación cuando tú andas diciendo cosas que nadie entiende? Porque el techno es techno y la música urbana, esa no es techno. ¿O sí? Si por techno nos referimos a música asistida por tecnología, más allá de los instrumentos musicales, entonces la inteligencia artificial es lo más techno que puede haber existido. Y por artistas techno ya no estamos pensando en Kraftwerk o en Depeche Mode, sino que ahora tal vez deberíamos estar hablando de Grimes. ¿Has oído hablar de Grimes? ¿Viste? Ya empezaste a decir cosas que nadie entiende. Grimes es una cantante experimental que hace música que tiene mucho que ver con la tecnología
y que tristemente para una gran parte del mundo no ha sido famosa por su música, sino porque tiene 2 hijos con Elon Musk. Ah, bueno, pero es que para el que conozca ese tipo de música será popular. Bueno, pues recientemente Grimes salió a publicar en Twitter... En Twitter, ya voy entendiendo. No, espera, déjame hablar. Grimes publicó en Twitter un mensaje con una idea revolucionaria sobre el uso de la inteligencia artificial en la música. Grimes dijo que está dispuesta a compartir sus ganancias con cualquier canción generada por inteligencia artificial que utilice su voz exitosamente. Ella quiere que cualquier persona talentosa, ojalá, pueda utilizar su voz sin ninguna sanción. Pero, eso sí, que reparta las ganancias al 50-50. Derechos de autor en mitades. Mitad para ti, mitad para mí. O sea, lo que ella quiere es ganar como cantante sin haber cantado. Posiblemente Grimes ha visto que hay canciones que se están volviendo virales o súper populares, principalmente desde TikTok, que como ya vimos en un episodio anterior de este podcast, TikTok es la que decide qué es éxito en el mundo de la música. Y bueno, Grimes no tiene contrato con una compañía discográfica, no tiene ataduras legales y ella puede hacer lo que quiera con su música y puede hacer lo que quiera con su voz. Algo que no han podido decidir otras personas, como por ejemplo Michael Jackson, que se ha convertido en el cantante más popular de TikTok. Pero si está muerto, o sea, ¿se volvieron a poner de moda sus canciones? La voz de Michael Jackson es la más común entre las que han entrenado para inteligencias artificiales que ponen a cantar otras canciones de otra gente. Pero no solamente está Michael Jackson, también está Lana del Rey, está la voz de Kanye West, la voz de Taylor Swift, que pusieron incluso a generar comentarios de odio contra varias comunidades. O sea, hay troleo fuerte. Y ese tipo de cosas ponen a pensar a muchas personas porque ya hemos visto que hay sistemas capaces de clonar una voz utilizando apenas 3 segundos de audio, con resultados asombrosamente similares como para confundir a la gente. Si lo pueden hacer con un cantante, lo pueden hacer con un presidente de un país. Y entonces, no todos han sido tan comprensivos como Grimes, que dice, sí, yo voy a aceptar que clonen mi voz y que la utilicen para canciones que generen ingresos y que me compartan la mitad del dinero que ganen. Hay mucha gente preguntándose si ese es el futuro de la música, o es el presente, o es apenas un momento, una laguna, un pantano que estamos atravesando. O simplemente un divertimento en el que alguien dice, bueno, imagínate qué pasaría si Michael Jackson hubiese sido el cantante de Calle 13. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el desguante, diga de gabarte, que nadie va a... Además, también hay tecnologías que son capaces de generar un tema musical completo sin necesidad de utilizar una voz humana. De hecho, para no ir muy lejos, en el año 2016 yo hice un podcast que era con la lectura del Acuerdo de Paz de Colombia. Era un podcast muy serio en el que necesitaba una música y había una plataforma de música por inteligencia artificial en 2016. Y la música fue creada en esa plataforma, que hoy ya no existe. Pero hay otras que hacen exactamente lo mismo. Para ese momento era sin voz, pero ahora hay voces sintéticas que pueden hacer lo que sea. ¿Necesitaremos incluso a los artistas humanos para crear una canción exitosa? Esa que acabamos de escuchar es una voz sintética a la que yo le puedo programar, le puedo dar un texto escrito y la voz lo pronuncia. Ahora, también debo aclarar que yo utilizo inteligencia artificial, por ejemplo, para ayudarme a crear los libretos de los episodios podcast. Para ayudarme. No dejo que la inteligencia artificial haga sola el libreto porque en realidad empieza a decir cosas falsas. Yo tengo que estar allí revisando y vigilando que cada detalle sea verdadero. Mi trabajo entonces es el fact-checking
y la alimentación de la máquina, o sea, darle el input y corroborar todo el output. Adentro de la máquina hay un procesamiento que me ayuda a hacer algunas tareas tediosas más rápidamente. Oh, sí, claro, ya te creímos. No haces nada con inteligencia artificial. Ajá. Y algunas veces me han preguntado montones de veces que si yo dejaría que clonaran mi voz o si yo clonaría mi voz para hacer mis podcasts sin tener que trabajarlos. Mi respuesta es que no, yo no haría eso. ¿Para qué necesita este tipo una voz igual a la de él si me tiene a mí aquí y no me paga? Pero hay gente que opina diferente. Por ejemplo, Holly Plus es una plataforma creada por la cantante Holly Hernan. Una plataforma a la que los usuarios pueden subir una composición musical y reciben un archivo supuestamente cantado por Holly Hernan. ¿Y quién es esa tal Holly Hernan que solo tú conoces? ¿Qué? ¿Y esta por qué está hablando en mi lugar? Claro, como en la ciencia ficción, cuando queremos tener un robot asistente, en realidad la humanidad crea robots aspiradoras. Al menos hasta ahora, ¿no? Los robots nos reemplazan solo para algunas cosas. De la misma manera, le damos a la inteligencia artificial el trabajo que resulta tedioso para nosotros. La utilizamos como una herramienta que nos aumente el alcance. Utilizamos la tecnología de este tipo, por ejemplo, para crear mundos fantásticos y ponerlos en los efectos especiales de las películas. Y hasta el momento no nos hemos quejado de las películas por los efectos especiales, porque sabemos que están en el plano de la fantasía. Pero ahora nos confundimos con cosas que parecen reales, pero no lo son. Incluso cuando son inofensivas, como por ejemplo imaginarse a la canción de moda de Super Mario Bros. Cantada por Michael Jackson. Peaches, 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 peaches. Pero la inteligencia artificial lleva años con nosotros recomendándonos canciones en YouTube, recomendándonos canciones en Spotify. Hemos alimentado ese algoritmo para que nos recomiende cosas y para que podamos descubrir canciones que todavía no conocemos y que nos van a gustar. Pero llegó TikTok y descubrió una forma más eficiente de hacer lo mismo con inteligencia artificial, recomendarnos contenidos. Y luego, usuarios con una cuenta de TikTok encontraron la forma de crear nuevos contenidos con las voces de personas que no están vivas. Y si podemos imaginar a Michael Jackson cantando una canción de Queen, también podemos imaginarlo cantando una canción de Bad Bunny. No, pero es que, ¿a dónde vamos a parar, por favor? Suficiente, ya entendimos la idea. TikTok está lleno de canciones falsas creadas por inteligencia artificial en las que parece que un cantante está cantando algo que nunca cantó. Y también está pasando ahora con las plataformas de música, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, con obras que no son ni originales ni falsas. Obras creadas por inteligencia artificial con entrenamiento de artistas que ya existen. No podríamos decir que estos fragmentos de música que hemos estado oyendo en este episodio son falsificaciones de Michael Jackson, porque sabemos que no son Michael Jackson. Nadie en realidad va a caer en la trampa de comprar o pagar por la voz de Michael Jackson en una grabación que no es. Pero llegamos al punto de ¿a quién le importa? Si es buena, si suena bien. Oye, no, pero de momento esos fragmentos que has puesto suenan horrible. Ya, pero el día que suenen bien, ¿no bailaríamos una canción hecha por la inteligencia artificial? Todo esto
ha empezado a destapar un enorme agujero negro en lo que a derechos de autor se refiere, cuando aparece la inteligencia artificial. Porque si bien hay artistas como Grimes o como Holly que abrazan la tecnología, no todos están contentos. Por ejemplo, Universal Music Group, una de las grandes discográficas del mundo, emitió un comunicado de prensa y se ha estado comunicando con las compañías de gestión de música y con las de streaming, exigiendo que se detenga el uso de las voces de sus artistas para entrenamiento de la inteligencia artificial. Estamos ante un nuevo panorama, no solamente para la música, sino para toda la humanidad con la inteligencia artificial generativa. Es una revolución. ¿Recuerdas cuando hablaban de la revolución industrial, de la segunda, de la tercera, de la cuarta revolución? Tal vez, aunque veíamos venir la inteligencia artificial, no estábamos preparados para entenderla. Y en el campo del audio ha llegado, por ejemplo, para doblar películas, doblar series. Oímos hace un rato a Michael Jackson cantando en español, pero él no sabía español. Hay software capacitado para imitar a cualquier persona en imagen y en sonido. La tecnología que hemos conocido como el deepfake, y que muchos, yo por ejemplo, hemos utilizado para tomar una fotografía propia, una selfie, y ponernos a cantar una canción divertida. Sí, pero le dimos nuestros datos a la inteligencia artificial. Y quizás deberíamos discutir estas cosas como sociedad, antes de dejar todo absolutamente libre o dejarlo en manos de las corporaciones como Universal Music, que ya está dando su batalla contra la inteligencia artificial. No solamente con las cartas urgentes que envió a Spotify, a Apple Music, para que bloqueen en las plataformas de inteligencia artificial que estén entrenando las melodías y letras de sus canciones de Universal Music con derechos de autor. Universal ha declarado tener una responsabilidad moral y comercial. ¿Tú crees que van a estar lo comercial y lo moral en el mismo bando? Universal Music quiere evitar que se haga música con voces o con obras administradas por Universal Music sin autorización. Pero es que ¿a quién se le ocurre poner fragmentos de canciones sin tener la autorización de los derechos de autor? Pues a ti. Que no sé si estás consciente, pero la misma Universal Music podría bloquearte este episodio podcast por andar poniendo fragmenticos de canciones. Me acojo al derecho de uso justo porque estamos hablando del problema que esto representa. Y es necesario ilustrarlo para que se comprenda. Oye, ¿y si los que hagan dinero con canciones de inteligencia artificial lo comparten con Universal Music, no se soluciona el problema? Es una alternativa, pero la industria de la música está en una encrucijada. ¿Otra encrucijada? Así están desde que se inventó el MP3. Tal vez, solo tal vez podamos encontrar una forma de convivir con la tecnología. Pero hay que reconocer que hay unos vacíos legales. Por ejemplo, sigo a un youtuber de música que se llama Soundtrack y ha hecho un par de videos pidiéndole a la inteligencia artificial, al chat GPT, que le ayude a componer canciones. Ya, pues que le ayude a componer canciones, eso se vale. Eso es como cuando tú le pides que te ayude a escribir episodios podcast. Sí, pero entre las canciones que compone, que podemos ver en los videos todo el proceso, Soundtrack le pide a la inteligencia artificial que le ayude a crear una obra como la de Rammstein y crea una canción en español que parece de Rammstein. Pero es de Soundtrack con la inteligencia artificial. Ya estás diciendo tú, parece de Rammstein, pero no es de Soundtrack. Sí, probablemente él habría logrado el mismo resultado trabajando solo. Pero con la inteligencia artificial lo logró en muy poco tiempo. De hecho, también hizo una canción que parece de Linkin Park. Parece de Linkin Park. A ese paso, podemos ver a cualquier DJ
que tome una canción y haga su propia versión y... ¿Te das cuenta que estás diciendo algo que ya ocurría desde mucho antes de la inteligencia artificial? Sí, ¿verdad? Bueno, el caso es que existe una canción de Drake y The Weeknd que ha sido legalmente retirada de todas las plataformas por uso no autorizado de un sample original del rapero Future. No, espera, ¿cómo? Si la canción es de Drake y de The Weeknd. No, de hecho es de una inteligencia artificial. De un usuario de TikTok que se llama Ghostwriter. ¿Pero se la retiraron por otra cosa? Sí, encontraron la forma de retirar la canción fuera como fuera, utilizando diversos argumentos legales hasta que uno funcionara. Retiraron la canción entonces, pero una canción hecha por una inteligencia artificial en realidad no es de Drake, no es de The Weeknd. En realidad no es de Universal, pero imita las obras de Universal. Es una nueva gran guerra del copyright. ¿Podrían acaso demandar a Soundtrack por hacer una canción que parece de Linkin Park? ¿Podría Rammstein demandar a Soundtrack por hacer una canción que parece de Rammstein? Oye, que si me lo estás preguntando a mí, pues no tengo ni idea. ¿Qué pasa en serio con los DJs? ¿Qué pasa con David Guetta? Ah, no, ahí sí ya me la sé. Es David Guetta. Pues si el tipo es francés, yo le digo David porque en Francia los David se llaman David. Nah, pero el mundo lo conoce como David. Como sea, Guetta creó una canción a la que le incorporó unas frases escritas con la inteligencia artificial, el ChatGPT, para que se pareciera a una canción de Eminem, pero con el fondo techno de Guetta. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Y luego utilizó otro programa para generar una voz como la de Eminem. I'm getting lost in an underground. Y entonces, en menos de una hora, logró una canción techno con un segmento cantado por Eminem que no era Eminem. La gran pregunta es, ¿esto resulta ético? ¿Se vale que David Guetta ponga a cantar a Eminem sin haberlo llamado antes a preguntarle, oye, ¿puedo poner tu voz en unos versos que escribí con la inteligencia artificial para que parezcan una canción tuya? ¿Puedo poner todo eso que parece tuyo en una de mis canciones? Legalmente no tiene que hacerlo, pero moralmente debería por lo menos llamar a Eminem. Gracias por escuchar este episodio de El siglo XXI es hoy. Más que certezas sobre qué pasa con la inteligencia artificial en el mundo de la música, tenemos muchos interrogantes, muchas dudas. ¿Puede la inteligencia artificial ser un escritor fantasma de canciones? ¿Acaso cuántos músicos estarán haciendo lo mismo que Soundtrack, pero sin contarnos que han utilizado inteligencia artificial? ¿Cuántos no músicos han grabado discos y los han arreglado con inteligencia artificial o con ayudas tecnológicas? ¿Cuánta de la futura música va a ser una obra de arte escrita por un ser humano? ¿O simplemente la implementación de una fórmula matemática? Repetida y repetida, siempre que funcione. Soy Félix, @locutorco. Y me despido en este episodio con un paisaje sonoro que grabé yo mismo. Es el cambio de guardia del Palacio Presidencial en Colombia. Y un par de mensajes de voz enviados en el grupo Telegram de elsiglo21esoy.com. Este lo envió Santiago Castañeda. Quería comentar pues como en el último podcast que subió Félix de lo de las inteligencias artificiales, también les quería compartir que en Snapchat ya está integrada esta opción de interactuar con una inteligencia artificial. Es muy loco la verdad y tan rápido, pero pues acá donde estoy yo en Australia sí se usa bastante. Quién sabe a dónde pararemos, pero pues les quería compartir eso, muchachos, por si desean como intentarlo ya metido como tal en una red social. Y este otro es el mensaje de Rodrigo Tavera. Muy interesante el podcast de la guerra de los chatbots, pero siempre hay que reflexionar. No podemos volvernos dependientes de la inteligencia artificial para actividades cotidianas, para el día a día. He escuchado de muchas personas que ahora para
una presentación, un trabajo en la universidad, un trabajo en la oficina, usan estos chatbots para hacer una simple presentación en PowerPoint, cuando pues debemos nosotros sacar de nuestra mente y de nuestra inteligencia las ideas. Entonces es un arma de doble filo. De todas maneras, muy interesante el tema de la lucha entre Google, entre Microsoft y ahora con el señor Elon Musk. Un abrazo, muchas gracias. El siglo XXI es hoy.com.